Hola chicos, bienvenido a la clase de Historia Universal. En esta ocasión vamos a hablar pues ya del periodo de la Edad Antigua, que a ese periodo de la Edad Antigua podemos llamarlo también como sociedades esclavistas, ya que los términos varían de acuerdo a los investigadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sociedades esclavistas es el periodo en donde vamos a ver la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Es un periodo donde ya existen clases sociales en que hay uno que trabaja para otro, ¿no? Entonces, por ahí en la imagen podemos ver a un esclavo que está siendo pues maltratado por un esclavista, ¿no? Un capataz, un jefe. Entonces por ahí vamos a tener una desigualdad. Pero recuerda que este periodo de lo que es eh, la edad antigua, sociedad esclavista, podemos llamarlo cualquiera de ellos, pero varía de acuerdo a los investigadores, ¿no? Carlos Marx lo llama como sociedad esclavista, ya que en este periodo vamos a tener dos clases sociales, ¿no? El esclavo y los esclavistas. Entonces aquí hay una propiedad sobre los medios de producción. Puede ser sobre tierras, talleres o sobre el propio hombre, ¿no? Te apropias de hombres, entonces ya tienes tus esclavos. Y ellos que son fuerza de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un esclavo es fuerza de trabajo. Y toda esta situación surgiría a raíz de la descomposición de la comunidad primitiva. ¿Y por qué la comunidad primitiva llegó a descomponerse? Porque se va a desarrollarse la revolución neolítica. ¿Y qué era la revolución neolítica de acuerdo a Gordon Shalde? Era pues la aparición de actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Pero Cristóbal Keller lo llama la Edad Antigua a partir del año 4000 a.C., ¿no? Año aproximadamente en la cual se inventó la escritura más antigua de la humanidad, la escritura cuneiforme, y este periodo de la Edad Antigua terminaría en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora sí, eso sería el concepto más simple de este periodo, pero vamos a ver las características más importantes de lo que es las sociedades esclavistas, ¿no? Por ejemplo, las sociedades esclavistas surge a raíz de lo que es la revolución neolítica. Aparece la agricultura y la ganadería, ¿no? El hombre se vuelve sedentario, aparece la propiedad privada, pero también aparecen las clases sociales. Ojo, eso no hay que olvidarnos, ¿ah? Es un periodo de clases sociales. Hay una clase social que tiene libertad y hay otro que no. Y ya surge una institución con la cual van a dominar lo que es el Estado, ¿no? Pero este Estado está pues a favor de la clase dominante, de los ricos, y el objetivo del Estado es proteger la propiedad privada, y para proteger mejor va a crear el ejército, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si no tienes propiedades, eres esclavo, ¿verdad? Pero ¿cómo se originó el esclavo? Mediante las guerras, cuando conquistas un pueblo, los derrotados se convierten en tu esclavo, ¿ya? O en todo caso algunos por deuda o también por compra y venta. Entonces por ahí vamos a tener lo que es la aparición del esclavo y como también la existencia de la desigualdad en derechos, ¿no? Sociales, económicos, políticos. Hay un grupo que tiene ese privilegios, tiene ese acceso, pero hay otro que no lo va a ingresar. ¿Quién? El esclavo. Entonces, por ejemplo, eso serían las características más generales y los más importantes. Ahora ya vamos a hablar de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Y si hablamos de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, vamos a empezar con la primera civilización del mundo. ¿Cuál es? Mesopotamia, ¿no? Oye chicos, si te dice Mesopotamia, vamos a empezar por el término, ¿no? Luego vamos a esclarecer dónde está ubicado, cuáles fueron sus características económicas, sociales, el desarrollo histórico y los aportes, lo que nos interesa más. Entonces, si hablamos de Mesopotamia, meso significa medio, potamos, ríos, región entre ríos. Profesor, ¿a qué río se refiere? Se refiere justamente a dos ríos importantes que tienen ellos. ¿Cuáles son sus ríos de ellos, chicos? Vamos a tener dos ríos importantes, por ejemplo, lo que es el río Éufrates, que sería pues uno de los ríos importantes para Mesopotamia, y el otro río sería pues el río Tigris, ¿ya? Entonces, Mesopotamia, región entre ríos, ¿cuáles son los ríos? El Éufrates y el Tigris. Muy bien, estos dos ríos se originan de las partes altas de Mesopotamia, en las regiones de Armenia y de Tauros, y llegarían a desembocar, mira, ¿dónde? En lo que es el Golfo Pérsico, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, profesor, una pregunta dices, ¿no?
¿En qué país actual está ubicado Mesopotamia? Oye, el país actual donde está ubicado Mesopotamia es lo que es Irak. Pero no solamente ocuparon Irak, sino también ocuparon una parte de Siria y otra zona de Turquía. Pero los centros arqueológicos más importantes se encuentran ¿dónde? En Irak. Ejemplo simple. Una de las ciudades que sobresalió en Mesopotamia es la ciudad de Babilonia, ¿verdad? En la antigüedad se llamaba Babilonia y en la actualidad se llama Bagdad. Y Bagdad es capital de ¿quién? De Irak, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esta zona. Ahora, en esta de aquí, la zona donde está ubicado Mesopotamia se le conoce el cercano Oriente o el próximo Oriente también. Y chicos, entonces la zona del Medio Oriente. O por de acuerdo a la clasificación, Asia es clasificado en varios, ¿no? Por ejemplo, Asia Menor, Asia Central y el Asia Oriental. O en todo caso solamente en dos, ¿no? El próximo o el cercano oriente y el lejano oriente para ese lado, ¿no? Para lo que es China, India. Entonces, ¿por qué se llama cercano próximo? Porque está cercano a Europa, ¿ya? Entonces, en el cercano oriente o en el próximo oriente. Muy bien, entonces ya tenemos la ubicación. Ahora, profe, ¿en qué continente está? Está en el continente asiático, en la zona conocido como el cercano o el próximo oriente, ¿ya? Ahora, ya teniendo en cuenta eso, vamos a decir, pues, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de esto, Mesopotamia va a ser dividida en tres zonas, ¿ya? Lo que es esta zona, la región de Asiria, sería pues la Alta Mesopotamia, ¿ya chicos? Y la otra zona es la zona media. Y las parte de la Mesopotamia media, la zona plana, en aquí vamos a tener, por ejemplo, la zona de Acadia y como también de Babilonia. Y en la Baja Mesopotamia encontramos, pues, por ejemplo, un conjunto de ciudades-estados. A esta zona se le conoce la región de Sumeria. Entonces, vamos, repasemos. La Alta Mesopotamia, Asiria. La Media Mesopotamia, Acadi y Babilonia. La Baja Mesopotamia, lo que es Sumeria, ¿ya? Esta zona es la parte montañosa donde hay pastizales, su actividad importante, la ganadería, ¿ya? Pero en cambio el río, mira, por ejemplo, es como viene de las partes altas, en el transcurso, en su recorrido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a depositar en los costados, pues, en las pampas, que una tierra que se va a aprovechar en la agricultura, ¿no? Entonces, por ahí, su actividad económica de esta zona es lo que es la agricultura, ¿no? ¿Y qué sembraron? Por ejemplo, esta es la zona de la Medialuna Fértil, donde se ha desarrollado la revolución neolítica. ¿Y qué sembraron? Por ejemplo, trigo, cebada, hortalizas, frutales. Entonces, la zona donde se cultivaba esos productos, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos lo que es Mesopotamia con respecto a su ubicación. Ahora vamos a ver lo que es su economía. Si hablamos de la economía de Mesopotamia, ha dependido bastante de lo que es el río, ¿verdad? Por lo tanto, su actividad económica fue una agricultura, pero una agricultura de irrigación. A partir de los ríos Tigris y el Éufrates, ¿qué hicieron estos señores mesopotámicos? Lo que hicieron ellos era construir diques, represas y luego llevarlo mediante canales a los campos de cultivo. Entonces, por ejemplo, ellos van a realizar la producción, pero en base a lo que es la agricultura. Oye, ellos van a tener excedentes de producción. ¿Qué van a hacer con los excedentes de producción? Van a comercializar, van a intercambiar con pueblos como la India, la Persia, Fenicia, Egipto, entre otras más, ¿no? Entonces, por ahí, producto de esa actividad, la riqueza se va a concentrarse en dando origen al desarrollo de grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Babilonia, Caldea, Nínive, lo que es Asiria. Muy bien, ya tenemos la economía. Es una agricultura de regadío, pero también recuerda que ellos desarrollaron también lo que es la industria, ¿no? Por ejemplo, empezaron a fabricar la cerveza, ¿no? Eso es la industria importante. En cuanto a la sociedad, en esta imagen estamos viendo lo que es estandarte de la ciudad de Ur. En este estandarte de la ciudad de Ur se explica lo que es la diversificación social. En esta escultura se ha encontrado de que Mesopotamia está compuesto por ¿cuántos grupos sociales?
por tres. ¿Ya? ¿Y cuáles son los grupos sociales? La aristocracia, compuesto por el rey, los sacerdotes, los funcionarios, los jefes, la nobleza militar. Y luego en la parte media están pues los hombres libres, ¿no? Los comerciantes, campesinos, albañiles, artesanos y los usureros. Pero en la parte baja, ¿quiénes están? Los que van a trabajar, los esclavos. Y ellos eran la fuerza principal de la actividad económica, ¿no? Y en la imagen podemos ver, por ejemplo, estos de aquí están disfrutando su vida, descansando, pero en cambio ellos están con sus animales, están llevando los impuestos para ellos y ellos están trabajando también. Entonces, este es el grupo social que no tiene necesidades. En cambio, ellos tienen que trabajar, pero el pago es miserable, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es el desarrollo histórico, vamos a hablar pues de varias etapas, ¿no? Una de las primeras etapas de Mesopotamia se llama el periodo sumerio, luego tenemos el periodo acadio, el periodo babilónico y asirio y finalmente tendríamos el periodo neo-babilónico, ¿ya? Atentos, ¿ah? Vamos a desarrollar rápidamente lo que es la primera etapa, luego avanzar con los demás, ¿no? Si hablamos de Sumeria, es la parte baja, ¿no? Como es la parte baja, ¿qué hicieron? Estos señores son los primeros sedentarios, los que se van a establecerse y van a desarrollar la agricultura. Y formaron comunidades independientes donde habían varios, ¿no? Por ejemplo, Uruk, Ur, Nippur, Eridu, Lagash. Pero, ¿qué pasó? Que estas ciudades independientes eran gobernados por los Ensi o llamados los Patesis. Y estos señores eran sacerdotes, por eso vamos a tener un gobierno teocrático. Luego los sacerdotes pierden importancia, entonces cobrarían importancia quienes, los militares. Y cuando los militares gobiernan se les llama Lugal Sagesi. Y uno de los militares gobernantes de esa zona era Lugal Sagesi. ¿Qué ha hecho? Ha unificado todos aquellos pueblos de la Baja Mesopotamia o de Sumeria. Ha unificado a Ur, a Lagash, a Umma, a Eridu, a Kish y luego de ahí va a dar su desarrollo. Pero eso no duraría por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a Lugal-Sagesi lo va a invadir ¿quiénes? Los acadios liderados ¿por quién? Por Sargón primero. Pero dejamos ahí. Las preguntas que nos hacen en los exámenes de admisión es primero, ¿qué aportes tienen los sumerios? Recuerda que los aportes es la primera civilización del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué es la primera civilización? Porque en esa zona se ha inventado la escritura más antigua de la humanidad. ¿Cómo se llama esa escritura más antigua? La que es cuneiforme, ¿ya? En Sumeria también inventaron lo que es el calendario lunar más antiguo de la humanidad. Oye, profe, ¿cuántos días tenía? Tenía 360 días, ¿sí, chicos? Aparte también en Sumeria se fabrica, por ejemplo, los ladrillos para la construcción de los zigurats. También se inventó lo que es la rueda para la agricultura. Entonces es importante en ese aspecto, ¿no? Y en Sumeria también se va a desarrollarse la primera narración literaria, lo que es llamada el poema de Gilgamesh. Los sumerios conocieron lo que es la circunferencia y ellos dijeron que la circunferencia tiene 360 grados. Soy importante por ese aspecto, ¿no? Pero no solamente eso, sino también ellos conocían lo que es eh, planetas, ¿no? Por ejemplo, en los zigurats que eran pues, que tenían muchas funciones, ¿ah? Recuerda que los zigurats eran pues templos, eran centros religiosos donde se adoraban a sus dioses, pero también era un centro astronómico, que por las noches que hacían los sacerdotes, se subían hasta la cima del zigurat y desde la cima, ¿qué hacían? Obviamente lo que hacían estos señores era pues observar los astros, ¿no? Y habían observado cinco astros muy diferentes, más grandes, más movedizos. Pero a estos astros que dijeron, oye, esos no son cualquier estrella, cualquier astro, no, ellos son sagrados. Por lo tanto, ellos van a decir que esos cinco astros son sagrados, pero en sí en la actualidad nosotros conocemos esos cinco astros como planetas. ¿Cuáles fueron? Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, ¿ya? Entonces por ahí ellos van a decir que cada día de la semana tiene que ser sagrado en honor a nuestros dioses. Por eso ellos inventaron 7 días a la semana, ¿no? 5 astros por las noches y de día, por ejemplo, el sol y por las noches la luna. Más ellos serían 7 astros. Entonces 7 dioses, 7 días sagrados. Entonces ellos son los que van a realizar ese tipo de división, ¿ya? Entonces bien claro.
inventores importantes del periodo de eh, Mesopotamia, ¿no? Por eso justamente Sumeria sería considerada la primera civilización. Entonces, esa zona del Próximo Oriente ha sido ocupado por varias civilizaciones, pero los griegos lo van a generalizar como Mesopotamia, ¿no? Entonces estamos hablando de Sumeria, ¿ya chicos?